Hola alumnos, buenas tardes. Hemos preparado una clase de historia del taekwondo. Con algunos alumnos ya lo vimos hace 15 días, pero como todos no estaban, pues aprovechamos para compartirla con todos. Bueno, de una vez al grano. Empezamos antes de Cristo. Teníamos 3 reinos en Corea, que era el reino de Silla, Goguryeo y Bacheol, ¿sí? Estos reinos tenían cierto territorio en la península, ¿sí? Estaban ubicados en toda la península, pero cada uno tenía una parte del territorio. Ellos tenían, pues a través del tiempo habían aprendido técnicas de combate, mirando los animales, ¿sí? Y ellos mismos creando técnicas de defensa y ataque para poderse tomar entre ellos mismos el reino. Es decir, por ejemplo, Silla invadió Goguryeo y lo tomó por varios años. En ese proceso de invasión, pues los conocimientos, o sea, la cultura, la religión, las formas de combate, se las imponían a la dinastía Goguryeo. Y así sucesivamente ellos iban invadiendo, entonces iban como culturizando e iban aprendiendo las costumbres del reino que dominaba en ese momento. En esa época tenían 2 técnicas de combate, la primera era Subak y la otra era Taekyon. Sí, eran técnicas muy primitivas, que surgieron, como decía, por el movimiento de los animales de ataque y defensa, y otras que ellos sacaban de simple lógica y razonamiento, ¿no? Después de Cristo, a raíz de estas invasiones se unificó y quedó el Taekyon, que era el Taekyon, era un movimiento muy fluido, así, muy fluido, ¿sí? Pero no tenía la velocidad ni la contundencia que tiene hoy el taekwondo, pero era un arte marcial de defensa y ataque. En 1910, o sea, hasta 1910 existió el Taekyon. Japón, en 1910, invade a Corea prohíbe la práctica del Taekyon, como la práctica de la religión, todo lo de la cultura coreana queda prohibido en Corea, sí, todo. Impone la práctica de su religión, de toda su cultura. Dentro de eso, obliga a practicar karate, judo, kendo, hapkido y entre otras artes marciales que tenía Japón. Los obliga a los coreanos que las aprendan, ¿sí? Y prohíbe todo lo de la cultura de ellos. Los coreanos, ¿qué hicieron? En su sentido de patriotismo o de nacionalidad, ellos comenzaron a practicar toda su cultura escondidas, dentro de eso el Taekyon. Entonces ellos en las noches, cuando no los vieran los japoneses, seguían practicando el Taekyon, y así fue como esa arte marcial duró viva por esos 35 años de invasión en que Japón dominó a Corea, fueron 35 años. En 1945, Corea recupera su libertad, se acaba la Segunda Guerra Mundial. Recupera su libertad y la península de Corea, la parte de arriba, que es la del norte, terminó gobernada por la Unión Soviética, y la parte de abajo, la del sur, terminó gobernada por los Estados Unidos. Sí, cada uno como que se la distribuyeron después de la Segunda Guerra Mundial. En la parte de arriba, que es la Corea del Norte, quedó ubicada actualmente el ITF, y en la de abajo el WTF. Ustedes todavía no lo entienden, pero les voy a explicar de dónde viene eso. En 1955, el general Chung Hong-hee era un militar. Él cogió y unió 9 escuelas que había en Corea de taekwondo, como decir aquí Gwarando, el Hlusua, Chinju, ¿sí? Eran escuelas grandísimas que practicaban taekwondo, y que ese taekwondo pues se parecía. De pronto una escuela hacía algún movimiento, un sable con el dedo más abierto, cositas así, pero era taekwondo. Entonces las unió, las asoció, organizó el desorden, mejor dicho, las unió, y dentro de esas escuelas está la nuestra, que es Mudo Kwan. Nuestro profesor, que está aquí, Byokan, es de la escuela Mudo Kwan. Él se formó en la escuela Mudo Kwan. Entonces, cuando ustedes le pregunten de qué escuela vienen de Corea, deben decir: nosotros pertenecemos a la escuela Mudo Kwan, que es una de las 9 escuelas fundadoras del taekwondo. En 1955, fundada por el general Chung Hong-hee, ¿sí? Bueno, como no se llamaba Taekyon, él dijo: bueno, este desorden lo vamos a organizar, le vamos a dar un nombre más, lo vamos a generalizar y que tenga un sentido más grande, que encierre todo lo que es nuestra arte marcial. Entonces, colocó TAE, que es todo movimiento técnico de pierna, rodilla y pie, ¿sí? WON, que es toda técnica de brazo, puño y codo.
brazo, puño, codo, pum, ¿sí? Y do, que es la parte mística, que significa camino, perfeccionamiento mental y espiritual. Entonces, ahí nació nuestra palabra taekwondo. Esto es lo que significa taekwondo cuando le pregunten. Entonces, miren lo importante. Tenemos un componente técnico de brazos y pies y un componente místico, que es esto. O sea, no podemos hablar de taekwondo si no tenemos el do. Por eso les digo, cuando ustedes no hacen caso, cuando ustedes son indisciplinados, cuando ustedes no son honestos, estamos fallando ¿en qué? En el do. Siempre todo practicante debe tener presente taekwondo. Si falla este, no hay taekwondo. O si falla y no tenemos movimientos técnicos de brazos, no hay taekwondo. Y si no tenemos movimientos técnicos de piernas, no hay taekwondo. Lo estamos haciendo incompleto.